Ok, entonces para la proposición 1, para la propiedad 1, el inciso 1, tenemos que argumentar porque es un múltiplo en común positivo, ¿no? Entonces, como este es positivo, sí, esto lo sabemos porque sabemos que los tres son no cero, entonces cuando hacemos este producto nos vuelve a dar un entero positivo, ¿no? También recordando que el valor absoluto pues es mayor o igual que 0, en este caso no puede ser 0 porque C es no cero, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo también es positivo. Entonces este es positivo y claramente este número les divide tanto a CA como a CB. ¿Sí? Para esto pues solo usen que el mínimo común pues es un múltiplo de cada uno de ellos. Ok, entonces por estas dos condiciones que tenemos, que es positivo y que es un múltiplo en común, tenemos que en efecto este elemento, este número, está en este conjunto. Entonces hemos probado, hemos argumentado que cumple la primera condición. Ahora, para la segunda condición tenemos que tomar un elemento M' que esté en los múltiplos en común positivos de CA y de CB. ¿Ok? Bueno, si este elemento M' está aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que, por definición, pues deben existir dos enteros, digamos A' y B' en Z, tales que pues M' es igual a CA por A', y también tenemos que M' tendría que ser CB por B'. Sí, esto es por tal cual la definición de que cierto número esté en MCA, CB. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense aquí que les aparece C en ambos lados. Aquí está C, aquí está C. C es un número entero no cero, ¿sí? Por hipótesis. Entonces podemos aplicar la ley de la cancelación del producto. Entonces, por la ley de la cancelación del producto tenemos esta igualdad. A por A' es igual a B por B'. ¿Ok? Y a este número le vamos a poner nombre. Lo vamos a denotar por L. Ok. Bueno, entonces notemos esto. Notemos que L, que está aquí tiene A por alguien, me da L, y B por alguien, me da L. Entonces de aquí podemos concluir que L está en este conjunto. Es un múltiplo en común, pero ahora de A y de B. ¿Ok? Bueno, si eso pasa, ¿qué tenemos? Como L está en este conjunto, sabemos también por la caracterización que vimos justo en la proposición anterior que el mínimo común múltiplo debe dividirlo, ¿sí? Pero aquí sería el mínimo común múltiplo de A y de B. Sí, esto es por la proposición anterior. ¿Ok? Ok, pero si esto pasa, entonces debe existir un L' en Z, tal que este L se escribe como el mínimo común de A y de B por L'. ¿Ok? Y ya con todas estas igualdades que hemos visto, vamos a desarrollar lo siguiente. Entonces, tenemos que M', que era igual a CA por A', ¿sí? Esto es igual a C por A', ajá.
Esto lo sabemos justo por la lámina anterior, ¿no? Aquí tenemos CA', ajá, y aquí por ejemplo tenemos AA' igual a L. Entonces esto se puede ver como C por L, y este L lo vamos a cambiar por esta expresión. Entonces aquí nos queda igual a C por el mínimo común por L'. ¿Ok? Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que este número que está aquí, C por el mínimo común, para él existe otro número en Z, de manera que nos da M', ¿sí? Por lo tanto, este número, C por el mínimo común de A y de B, divide a M'. Pero si tenemos eso, podemos ver también que el valor absoluto de C por el mínimo común me divide a M'. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que este número que estoy enmarcando aquí me cumple que cada vez que tú tomes otro múltiplo en común, él lo tiene que dividir. Ajá, eso es justo lo que nos pedía el segundo inciso de la proposición anterior. Entonces, como cumple los incisos 1 y 2 por la proposición anterior, tenemos que el mínimo común de C a C, B es igual al valor absoluto de C por el mínimo común de A con B. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, este lema nos dice que si tú tienes A y B enteros, no cero, ¿ok?, tales que el máximo común divisor es 1, es decir, son primos relativos, entonces hay una forma muy sencilla de calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de A y de B sería, en este caso, el valor absoluto del producto A por B. ¿Sí? Y bueno, para ver esto, vamos a ver algunas cosas primero, ¿sí? Por ejemplo, es claro que pues el valor absoluto de A y de B es mayor que 0, ¿sí? Estricto. ¿Por qué? Porque ambos son no 0. ¿Sí? Entonces el producto les da distinto de 0, y si es distinto de 0, el valor absoluto resulta mayor estricto que 0. Pasa esto, y también pasa que A y B dividen los dos a el valor absoluto de A por B. ¿Ok? Es decir, este número, el valor absoluto de A por B, cumple la condición 1 de la proposición que está antes a la proposición anterior. Sí, la que nos da la caracterización. Entonces ya cumple la condición 1, nos gustaría ver que cumple la condición 2, ya para poder concluir que es el mínimo común múltiplo. Entonces, para la condición 2, ¿qué hacemos? Tomamos M', un múltiplo en común de A y de B positivo. Entonces, como esto pasa, deben existir, digamos, A' y B' enteros, tales que este M' pues es A por A' y también es B por B'. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como aquí es donde vamos a usar que son primos relativos, como son primos relativos, entonces sabemos que existen U y B en Z, tales que el máximo común divisor se puede escribir como combinación de ellos, ¿no? En este caso el máximo común divisor es 1. Entonces 1 se va a poder escribir como AU más BV. ¿Ok? Entonces, multiplicando por M', la ecuación anterior, obtenemos que M' tendría que ser M' A por U más M' B por V. Y ahora, usando esto en esto,
obtendríamos que esto es igual a B, B', A, U, más A', B, V. ¿Sí? Y fíjense que en estos dos sumandos, en ambos sumandos nos aparece un factor A por B. Entonces podemos factorizarlo, ¿no? Entonces nos queda A por B, así, por B', U más A', V. ¿Ok? Entonces, tenemos que este número, para este número existe un entero que nos está dando M'. Entonces quiere decir que A por B pues divide a M', pero si A por B divide M', entonces el valor absoluto de A por B también divide M'. ¿Sí? Por lo tanto, la condición 2 se cumple y podemos concluir